Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que anden todos bien. Ya estoy más tranquilo porque ya vi con casi todos, tuvimos la clase de Zoom, así que estoy mucho más contento de haberlos visto. La clase de hoy, como les dije a los tres grupos ayer, va a ser la de técnica de estudio y para eso, como Belén ya había empezado con el sistema métrico legal argentino, lo que voy a hacer es explicarles básicamente cómo se trabaja con eso, con el CIMEN. CIMELA es una sigla que quiere decir sí de sistema, me de métrico, L de legal y A de argentino. Eso es lo que quiere decir. Esta parte la tienen que copiar y tienen que tenerla copiado en la parte de técnica de estudio, pero cópienlo en la carpeta, por favor. Entonces, CIMELA quiere decir eso, sistema métrico legal argentino. ¿Por qué legal el sistema? En la antigüedad, en distintos países, no sé si ustedes han ido a Estados Unidos o a Inglaterra, o habrán visto en películas que tienen otras medidas, no hablan en kilómetros, sino que hablan en millas, eh, o no hablan en litros, sino que hablan en galones, no hablan en gramos, sino que hablan en onzas, porque en la antigüedad se usaban distintas formas de medidas. Para poder comerciar con otros países, lo que se hizo fue poner una misma norma para todos. ¿Por qué? Porque había algunos que medían en pies, otros que medían en codos, otros que medían en lo que sea, en distintas unidades de medidas. Y lo que se hizo a partir de la Revolución Francesa fue esto. En 1789 se estableció un patrón para todos eh, universalmente. Ahora, como los ingleses y los franceses nunca se llevaron bien y el rey de Inglaterra de aquel momento y casi todos los que siguieron creen que son los dueños del universo y los dueños de la verdad, los ingleses siguieron manejándose de la forma que ellos se manejaban. Es decir, para los ingleses no se miden las cosas en metros, sino que se miden en otro sistema. El sistema inglés, que es el de las pulgadas, los pies, las yardas, las millas, y así sucesivamente. Lo mismo que la capacidad no se mide en litros, sino que se mide en galones, y lo mismo que la masa, que no se mide en gramos, sino que se mide en onzas. Pero lo que nosotros nos referimos, en lo que nosotros nos referimos, es el sistema métrico que rige en este país, que es el mismo que se estableció en la Revolución Francesa ya por 1789. Por eso es el sistema métrico, porque estamos midiendo, de ahí viene la palabra, y legal, porque es el que está establecido en la Constitución. Nosotros no podemos directamente, eh, no podríamos ir a otro lugar de acá de la Argentina y decir que esto es un metro. No, el metro tiene una medida estándar que está establecida por este sistema métrico legal. Es más, hay a los negocios se los va y no se los estudia, sino que puede ir en cualquier negocio en el cual se mida, por ejemplo, en un negocio de telas, que se mide en telas, puede ir la municipalidad o puede ir el Estado a ver si lo que ellos dicen que es un metro es en realidad un metro, y si no está bien le hacen una multa. Lo mismo que, por ejemplo, en la verdulería, el tema de la balanza, si no dicen que está bien pesado, bien calibrada la balanza con respecto al sistema métrico de masa, que es un kilogramo o un gramo, tienen una multa. Bien, es tan importante como eso. Pero todo esto es paparruchada como para que ustedes sepan de dónde sale, sepan por qué se usa, sepan por qué se usa, y la idea es el contenido matemático que vamos a ver ahora. Bien, entonces, CIMELA era una sigla que quería decir Sistema Métrico Legal Argentino. Las medidas, que lo que se va a medir, van a ser la longitud, la masa y la capacidad. La longitud es lo que medimos linealmente, que es una distancia, se miden las distancias de esa manera, y la unidad es el metro. La masa, que no es lo mismo que el peso, la masa es lo que mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y el peso es una fuerza, eso lo van a ver más adelante cuando vean, o por ahí lo están viendo en física, o en fisicoquímica, o en ciencias naturales, o en algún momento lo van a ver, pero hay una diferencia entre masa y peso. No vamos a ir a la... O sea, nosotros estamos acostumbrados a que sea lo mismo, porque decimos cuánto pesás, no cuánta masa tenés. No vamos a ir a la farmacia a decir, peso 68 kilogramos fuerza, sino que cuánto pesás o cuánto es mi masa, 68 kilogramos fuerza. No, vas a decir directamente que
pesás 60 kilos o 68 kilos y listo. Pero bueno, para hablar correctamente, lo que estamos hablando es de una unidad de masa, que es el gramo. Y la medida de capacidad o la unidad de capacidad va a ser el litro. Eso básicamente es cómo se miden las tres medidas más importantes que podemos tener en nuestra realidad. Ahora, nosotros vamos a hacer los múltiplos de submúltiplos que tenemos en metros y a partir de ahí vamos a ver el resto. Borro lo que no nos sirve, nos quedamos con la medida de longitud, que la medida de longitud, como dijimos, la unidad es el metro. Pero un metro es una medida estándar que es más o menos así. Ahora, cuando yo tengo que medir cosas más chiquitas, lo que usamos habitualmente es una regla. Y la regla no tiene metros, tiene otras unidades acá, que se llaman centímetros, lo deben haber escuchado. Y hay otras más chiquitas que se llaman milímetros, que también están acá en la regla, que también lo deben haber escuchado. Bien, acá metro, y el metro se simboliza con una letra M minúscula. Para aquel lado se van a llamar submúltiplos, lo que vamos a poner para este lado. Y para este lado vamos a poner los que se llaman múltiplos. Dijimos que para más chiquitos son los submúltiplos. Ustedes deben haber escuchado dos unidades por lo menos, que son los centímetros, que son los que están en la regla, y los milímetros, que también están en la regla y son los más chiquititos. ¿Cómo se simboliza centímetro? O a los de matemática no nos gusta escribir mucho. Se simboliza con una C y una M minúsculas. Y los milímetros se simbolizan con dos M minúsculas. Y hay otra unidad acá en el medio que no es muy usada en forma diaria, pero sí que la vamos a usar en matemática, que se llama decímetro. Y se simboliza con una D y una M. Ahora, lo que está delante se llama prefijo. ¿Sí? En este caso, fíjense que todas las palabras terminan en metro, estos serían decímetros. Todas las palabras terminan en metros, pero adelante tienen una palabrita distinta, un pedacito de palabra distinta. En este caso es deci, en este caso es centi, en este caso es mili. Y la palabra suena a algo. El deci, a mí por lo menos me suena a 10. El centi me suena a 100, el mili me suena a 1000. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque esto es, si yo agarro un metro y lo divido en 10 partes, lo que me da es un decímetro. Entonces esto es un metro dividido en 10 partes iguales. Y eso es lo que me da un decímetro. Centi a mí me suena a 100. Entonces esto es un metro, pensando de la misma manera, dividido en 100 partes iguales. Es decir, que cuando ustedes ven la regla, cada una de las rayitas más grandes es un metro dividido en 100 partes iguales. Y el mili a mí me suena a 1000. Es decir, que esto va a ser un metro dividido en 1000 partes iguales. Fíjense que en la regla también tienen entre centímetro y centímetro una rayita mucho más chiquita. ¿Bien? No tienen una, tienen 10 rayitas mucho más chiquitas. En este caso son 9, pero al completamos las 10. Es decir que si yo a un centímetro lo divido en 10 partes, lo que tengo es un milímetro. Y si yo al 100 lo divido otra vez en 10, lo que me da es 1000. Para el otro lado se llaman múltiplos. Y a los múltiplos deben haber escuchado hablar más de una vez, porque cuando se mide la velocidad se mide en o una distancia mucho más grande, no la velocidad, pero la distancia mucho más grande. Cuando yo digo voy de acá a Mar del Plata, yo no voy a nombrar eso en metros ni en centímetros, sino que hablo en otra unidad. La otra unidad que hablo es el kilómetro. Y hay otras dos unidades que no están muy usadas en la vida diaria, que es el hectómetro, y el otro que es el decámetro. El prefijo kilo también quiere decir algo, el prefijo hecto también quiere decir algo, el prefijo deca también quiere decir algo. El prefijo deca quiere decir 10 veces algo. El prefijo hecto quiere decir 100 veces algo y el prefijo kilo quiere decir 1000 veces algo. Habrán escuchado el kilo, ustedes lo dicen como kilo directamente cuando están hablando de una medida de masa, que dice peso, como dije hoy, 68 kilos, yo peso más, peso como 80 ya.
Y ustedes lo dicen como kilo directamente. No está bien dicho. En realidad, cuando estoy hablando de masa, estoy hablando de kilogramos. Y cuando estoy hablando de medida de longitud, estoy hablando de kilómetros. Bien, vamos a lo que nos interesa. Entonces, decámetro se simboliza muy parecido al decímetro, como empieza con D también, pero se le pone una A entre medio, es DAM. Y esto es un metro, pero multiplicado por 10. El hectómetro se simboliza HM y va a ser un metro, pero multiplicado por 100. Y este, que se simboliza KM, es un metro, pero multiplicado por 1000. ¿Qué quiere decir esto? Que un decámetro equivale a 10 metros, porque es un metro multiplicado por 10. Un hectómetro equivale a 100 metros, porque es un metro multiplicado por 100. Y un kilómetro equivale a 1000 metros, porque es un metro multiplicado por 1000. Insisto, esto es submúltiplos, estamos dividiendo, estamos yendo a más chiquito, y estos son múltiplos, estamos yendo a números más grandes. Fíjense que todos tienen que ver con el 10, porque nuestro sistema es un sistema numérico decimal. Y cuando nosotros nos movemos con el sistema numérico decimal, lo único que estamos haciendo es multiplicando o dividiendo en 10, lo que nos permite nuestro sistema decimal es ir corriendo la coma de lugar. Para eso, esto cópienlo, y para eso voy a explicar otra cosa más que tenemos. Borro esto. Ahora lo que vamos a ver es cómo vamos a hacer un pasaje. ¿Bien? Supongamos que la medida que yo tengo es 28 metros. Y quiero pasar esos 28 metros a cualquiera de las otras unidades. Entonces lo que me conviene hacer a mí es escribir toda la listita que teníamos. El metro lo pongo en el medio. Para acá van a ser decímetros, centímetros, milímetros. Y para este lado son decámetros, hectómetros y kilómetros. Hago toda la liñita y le hago una raya por cada uno. ¿Bien? Lo que voy a hacer es escribir el número, la unidad del número, en la unidad de medida que me lo está diciendo. Y si yo quiero llevar esto a, supongamos, a centímetros, lo que voy a hacer es escribir la unidad del número en la nueva unidad de medida. Vamos de a poquito. ¿Cuál es la unidad del número? La unidad del número es la que está justo a la izquierda de la coma. Si no tiene coma el número, la coma está acá. No está escrita, pero está ahí. El primer número que está a la izquierda es la unidad del número. En este caso, el 8. Entonces, el 8 lo voy a ubicar en la unidad de medida que tenía, en el metro. Es decir, que acá, en esta casilla, voy a escribir el 8. Y va a ir un lugar para cada lado. Es decir, el 2, ¿dónde lo voy a escribir? Acá abajo del decámetro. A mí lo que me interesa es que el 8 me quede en el metro, porque acá me decían que eran 28 metros. Esta es la decena del número, esta es la unidad del número. La unidad siempre, insisto, es el primer número que está a la izquierda de la coma. Ahora yo lo que quiero es llevarlo a centímetros. Entonces, ¿dónde me tendría que quedar la unidad del número? En la unidad nueva de medida, en centímetros. Y la unidad nueva de medida está acá. Yo acá, si no tengo nada, lo que tengo son ceros. Lo mismo que acá adelante. Si no tengo nada, donde no tengo nada, en matemática la nada es el cero. Entonces yo acá podría completar con 0, 0, 0, 0 y 0. Es lo mismo. A mí no me interesan todos los ceros, a mí me interesan los que yo necesito. Entonces, ¿cuál es hasta dónde necesito yo? Yo necesito poner el 28, que eran en metros, en centímetros. Es decir, la unidad del número ahora tiene que ir a centímetros. Y para que la unidad del número me quede en centímetros, tengo que escribir un número justo a la izquierda de la coma. Es decir, la coma la tengo que poner acá para que este se me transforme en la unidad del número. Y si este se me transforma en la unidad del número, el número va a estar, o la medida va a estar, en la unidad de medida que yo necesitaba, en centímetros. Insisto, tengo los 28 metros, los quiero llevar a centímetros, entonces pongo la unidad del número en la nueva unidad de medida. Este cero que está acá no me interesa, porque el cero que está atrás de la coma no me importa. Y los ceros de acá adelante tampoco me interesan. Entonces los 28 metros llevados a centímetros son 2800 centímetros. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que los 28 metros los sacamos ahora y vamos a poner otro número. Esto obviamente ustedes lo
ponen en pausa y copian los ejemplos y todo. Supongamos que yo tengo un número que sea 0,407 hectómetros y lo quiero llevar, después hacemos pasaje para el otro lado, a decímetros. Entonces, ¿cuál es la unidad del número en 0,407? Este 0. Esa es la unidad del número. Entonces, esa unidad del número la voy a poner en la unidad de medida, en hectómetro, acá. Y completo el número. La coma la pongo en el próximo y pongo un lugar por cada uno. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora, yo lo que quiero hacer es llevar esto a decímetro. ¿Dónde tendría que quedarme la coma? Justo entre medio del decímetro y el próximo, es decir, acá. Acá me va a quedar la coma. Y si la coma me va a quedar acá, esto de acá, lo saco, no me interesa. Saco la coma y saco el 0 que tenía acá adelante. Esta coma la corrí para allá. ¿Para qué? Para que la unidad del número me quedara en la unidad de medida. Pongo la coma acá, esta coma la saco de acá, y si saco la coma de acá, este 0 también se me va. Por lo que me queda 407 decímetros. Los 0,47 hectómetros son 407 decímetros. Hacemos otro ejemplo, pero para el otro lado. Ustedes lo ponen en pausa y lo copian. Si yo lo que tengo es, supongamos, 12,8 centímetros y lo quiero llevar a kilómetros. Entonces, otra vez, busco acá en el número. ¿Cuál es la unidad del número? Este 2. ¿Por qué? Porque es justo el que está a la izquierda de la coma. ¿En dónde tengo que ubicar el 2? En los centímetros. Entonces, el 2 lo pongo acá y completo. Y la coma la pongo donde me decía el número que tenía que estar la coma. Ahora, ¿a qué lo quiero llevar yo? Me pide que lo lleve a kilómetros. Por lo tanto, la coma va a estar entre el kilómetro y el próximo número. Entre la próxima unidad, perdón. Entre el kilómetro y el hectómetro. Acá voy a tener que poner la coma. Y la coma la saco de acá. Una vez que puse la coma acá, la saco de acá. No puede tener dos comas el número. Entonces, al trasladar la coma acá, lo que hago es completar. ¿Qué tenía yo acá adelante? Todos los ceros que se me canten a mí. 0, 0, 0, 0. ¿Bien? Y una vez que completé, entonces estábamos con lo de el 12,8. Ubico el número en la unidad. El 2 acá, el 1, la coma y el 8. ¿Dónde quiero la nueva unidad? La nueva unidad del número tiene que estar acá, en el kilómetro. Para eso pongo la coma entre el kilómetro y el hectómetro, es decir, entre la unidad que yo quiero el número y la próxima unidad. Acá va a estar la coma. Y acá adelante yo tenía todos los ceros que quería. Bien, lo que hago es completar con los ceros. La coma ya la saqué de acá, porque la puse entre el kilómetro y el hectómetro, por lo tanto, los 12,8 centímetros llevados a kilómetro equivalen a 0,000128, dice bien, 34, 1, 2, 3, 4 kilómetros. Y ya lo tengo. Si el problema me viene ahora por el lado de la unidad de masa o la unidad de capacidad, es lo mismo. En vez de poner el metro acá, lo que vamos a poner es, borro esto, lo que vamos a poner es la nueva unidad. Supongamos que vamos a ver capacidad, después vamos a ver masa, porque son distintos. Si es de capacidad, lo que estamos hablando es de litros. Entonces, en el medio, lo que vamos a poner, en naranja habíamos hecho, la L de litro. Y también, si yo divido en 10, al litro se lo llama decilitro. Por eso siempre el prefijo es el mismo. Y se va a simbolizar DL. Si yo divido al litro en 100 partes iguales, se va a llamar centilitro. Y va a ser una C y una L. Y si yo lo divido en 1000, se va a llamar mililitro. Deben haber escuchado el mililitro, porque se toman los remedios en mililitro. Y para el otro lado, va a ser deca, el prefijo deca quiere decir por 10, litro, que se va a simbolizar dal, en vez de dam, como era el otro dal, hectolitro, que son 100 litros, y se va a simbolizar HL, y kilolitro, que se va a simbolizar KL, van a ser 1000 litros.
Y el razonamiento es el mismo. Si yo lo que tengo que pasar es, supongamos, 0,8 decilitros, los quiero pasar a hectolitros, lo que hago es poner este número, la unidad del número es este 0 que está acá. Entonces pongo la unidad del número, en donde es la unidad de medida, pongo la coma y completo. Pero yo lo quiero llevar a hectolitros. Para llevarlo a hectolitro tengo que poner la coma entre el hectolitro y el decalitro. Es decir, acá. Saco la coma de acá y completo con ceros para este lado. Entonces, 0,8 decilitros a hectolitros van a ser 0,8 decilitros, van a equivaler, los tres rayitas quiere decir equivalen, a 0,1, 2, 3 ceros y un 8 hectolitros. El razonamiento sigue siendo el mismo, pueden pasar para un lado o para el otro. Ahora, lo último que quiero explicarles es las unidades de masa. ¿Por qué? Porque las unidades de masa, el gramo es una unidad muy pequeña. El gramo se simboliza con la G. Vamos a poner otro color porque no se ve muy bien. Vamos a hacerlo en azul. El gramo se simboliza con la letra G. Y para este lado también va a haber cosas más chiquitas. Decigramo, centigramo y miligramo. Para este lado hay más grandes también, los múltiplos. El decagramo, el hectogramo y la que más conocen ustedes, que es el kilogramo. Un kilo un kilogramo de cualquier sustancia es una unidad bastante pequeña. El gramo, imagínense eso, dividido en 1000. Y nosotros por ahí tenemos que medir cosas mucho más grandes. Bueno, hay otras 3 unidades que se toman para las unidades de masa que van a ser el miligramo, el quintal métrico, que se simboliza QT, y la tonelada métrica. Esto es tonelada, esto es quintal, y esto es miligramo. Este y este. Los otros son K es de kilo, kilogramo en este caso, H es de hecto, hectogramo en este caso, DA es de deca, decagramo en este caso, la D sola es de deci, decigramo, centi, centigramo y miligramo. Los miligramos también son algo conocido porque los remedios o hay muchas cosas que se miden en miligramos. Eso es la única diferencia. Ahora, si yo quiero, supongamos, pasar 2 toneladas métricas a kilogramos, vamos a ver cuántos kilogramos son, 2 toneladas, eso lo deben haber visto en algún camión o en algo de eso, siempre tienen, dice tara, tantas toneladas. Para pasar la tonelada lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner el 2 acá y la coma la tenemos acá. Sacamos la coma y la coma la vamos a poner entre el kilogramo y el próximo, que estaría acá. ¿Bien? Y completamos con ceros, es decir, 2 toneladas métricas, se lo llama así, equivalen a 2000 kilogramos. ¿Estamos de acuerdo? Para poder hacer el pasaje para uno o para el otro, es igual que lo que hicimos con las unidades de medida de longitud. Y con eso dejamos por hoy. Gracias chicos, nos estamos viendo, cuídense.